Bienvenidos. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo lo que el Señor nos va proporcionando. Así que les invito a orar y damos inicio en esta ocasión al tema indicado. Querido Dios, amoroso Padre, en esta noche queremos continuar aprendiendo, queremos ser enseñados por el Espíritu Santo, por lo cual pedimos que sea Él quien nos acompañe y que tomando de ti pueda darnos para nosotros también tomar y así compartir con quienes nos rodean. En esta noche, Señor, queremos aprender cuál es el motivo de la felicidad y también por qué hemos vivido amargados y también enfermos y otras cosas más. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda avanzar cada día más, conforme a tu gracia y conforme a nuestra disposición. En tu nombre, Jesús, pedimos la compañía. Amén. Bien, apreciados, vamos entonces a dar inicio a la serie La salud y la salvación en el fin del tiempo. Recordemos que esta serie abarca todos los aspectos: salud, familia, salvación, justificación por la fe. Es muy integral y esto nos sirve para todo. Como un recorderis del tema anterior que expuso mi esposa, eh, todos creemos que somos criaturas, pero realmente nos comportamos como alguien que no somos. En este caso, pensamos inconscientemente que somos Dios. Y entonces, aquí está las pruebas de que en el inconsciente nos creemos alguien que no somos. Es mediante nuestro comportamiento, en primera parte, que nos damos cuenta que estamos en un engaño. Cuando ejercemos poder sobre otros, esto no es comportamiento de una criatura, esto es de alguien que vive en un engaño y entonces quiere tener el poder sobre otros, sobre los demás y especialmente en los géneros, en la pareja. El esposo quiere gobernar, dominar a la esposa y la esposa igual, y ahí se forma el alboroto. Segunda característica es que nos encanta controlar a los otros y eso solamente lo puede hacer alguien que está engañado, que vive en una falsa identidad. Y entonces para lograr ese control en los demás utilizamos la persuasión, utilizamos argumentos para llevarlos a que hagan lo que queremos y si no funcionan los argumentos, pues utilizamos la manipulación. Utilizamos ya formas como: si lo haces, te doy tal cosa; si no me quieres, ¿por qué no lo haces? Etcétera. Mucha cosa inventamos para que el otro acepte nuestro control. Por otra parte, tenemos el maltrato. Cuando no se logra el control por las buenas, utilizamos el maltrato psicológico, físico, entre otros. Entonces, hasta allí nos lleva nuestra naturaleza mala. La tercera característica de que vivimos en un engaño es el juicio sobre los demás. Juzgamos a los demás, juzgamos a nuestros padres, juzgamos a los hijos, juzgamos a todo el mundo. Pero nosotros sabemos que quien tiene el derecho y la capacidad de juzgar es Dios. Así que cuando nosotros juzgamos, nos estamos sentando en el sillón, en el estrado de Dios, y eso es una falsa identidad. Vivimos en un engaño y por eso necesitamos entenderlo. Cuarta característica es que el que está engañado o que vive en una falsa identidad pretende adoración. Y alguno puede decir: ay, pero a mí no me gusta que me adoren, mientras más desapercibido pase, mejor. Pero sí, a veces el egoísmo le gusta tolerar esas cosas. Pero ¿qué sucede cuando no nos dan la adoración? O sea, cuando no nos dan las gracias. Y algunos dicen: pues vivo sin las gracias. Pero ¿qué pasa cuando hablan mal de usted? ¿Qué pasa cuando hablan injurias de nosotros? ¿Qué sucede cuando nos calumnian? ¿Nos da cosa en el corazón?
Pues si nos da algo es porque estamos engañados y entonces, como en el engaño nos gusta el encomio, el agradecimiento, el reconocimiento, y una de las frases que se suele decir es a mí me hace el favor y me respeta. Los padres le exigen respeto a sus hijos, los mayores a los menores, y me respeta, porque aquí el que manda soy yo. Bueno, de ese tipo exigimos adoración. Algunos dicen, no, el respeto no se exige, sino se gana. Ninguna de esas es verdad, esas son falsas. El respeto no se gana ni se exige, el respeto se da porque es una necesidad espiritual que yo tengo y solo la puedo satisfacer en Dios. Así que tomo el respeto de Dios y lo doy a los demás sin esperar nada a cambio. Quien espera respeto de los demás se va a frustrar, se va a chasquear y se va a enfermar, va a ser infeliz. Entonces, cuidado, imagínense ustedes a Jesús por donde iba, hey, fariseos, judíos, respétenme, porque yo merezco respeto. No, el respeto se da, porque el respeto, mi satisfacción de respeto la tengo en Dios, no tengo que exigírsela a otro. Si se la exijo a otro, soy esclavo del otro. Otra característica es, da antes de tomar. Esta es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo pienso que tengo cosas. En el engaño yo creo que puedo dar de lo que tengo, pero resulta que en la realidad, en la verdadera identidad, un canal no tiene nada, un canal toma todo de la fuente, pero en el engaño yo creo que tengo cosas, tengo casa, carro, perros, gatos, esposa, hijos, y me adueño de todo. Y entonces cuando pierdo algo, entro en pena. Pero si en la realidad yo no soy dueño de nada, los hijos son prestados, los padres son prestados, los animales son prestados, la casa es prestada, el carro es prestado, el dinero es prestado, todo es de Dios y entonces vivo en un engaño donde yo quiero retener a los demás para mí y cuando no los tengo, pues mi espíritu me lo advierte y el cuerpo me lo manifiesta a través de una enfermedad, a través de diferentes situaciones. Soy fuente de todo, la verdad, tengo la verdad. Y entonces, como religión tenemos la verdad, como cristiano tengo la verdad, como padre tengo la razón, como madre ni se diga, como hijo mucho más. Y vivo en un engaño en el cual no sé por dónde salir, ni dónde ir, etcétera, etcétera. Entonces escuchemos esto, Dios no tiene necesidades, Él da. El ser humano es un canal, debe tomar para poder dar. De lo contrario, está vacío. Y la segunda característica es que las religiones, excepto la Biblia, creen que ellos son dioses, usan poder para gobernar. ¿Cuál religión no gobierna? ¿Cuál religión no manda? ¿Cuál religión no impone? Interesante. Utilizan la persuasión. Los ateístas, los agnósticos humanistas piensan que son espiritualmente independientes, que no necesitan de nadie, que todo su poder está en ellos. La ciencia, la teoría de la evolución piensa que somos el ser más exaltado. Imagínense ustedes, si cada día vamos en decadencia y la evolución dice que somos los mejores, ¿cómo serán los peores entonces? Dios tenga misericordia de nosotros. El tema para esta noche es la felicidad del ser humano. En otras presentaciones se ha titulado El propósito de las relaciones, pero hoy vamos a ver el sentido de la felicidad del ser humano. ¿Para qué establecemos relaciones? Entonces, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Relaciones. Los padres tienen hijos para tener relaciones sociales, familiares. La pareja busca otra pareja o el cónyuge o el novio, el amigo, la amiga, tiene pareja porque quiere relaciones sociales, relaciones interpersonales. ¿Y qué se buscará en ello? ¿Qué busco yo con tener mascotas? ¿Son solo cuidarlas y darles o será que espero algo de esas mascotas inconscientemente? Recordemos que todo esto es inconsciente, porque conscientemente nosotros decimos, no, ¿cómo se le ocurre? Estamos haciendo las cosas bien, pero realmente estamos viviendo mal.
Aquí hay algo interesante para tener en cuenta y es un texto inspirado que nos habla de un fundamento seguro. Y dice así para estos tiempos, nosotros como cristianos, dice, la única seguridad consiste ahora en buscar como a un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostenga al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. ¿Qué? Tres temas. Sábado, naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús serán como un ancla que nos ayudarán a sostenernos firmes en este tiempo peligroso. El ancla es para sostener, para afirmar, para retener. Entonces, pero del sábado sabemos un poco, del testimonio de Jesús sabemos un poco, pero ¿qué sabemos de la naturaleza del hombre? ¿Acaso ustedes saben cómo funcionan? ¿Saben que como adventistas mucho de lo que hemos avanzado se refiere al cuerpo? Pero ¿qué más? ¿Será que somos solo cuerpo, solo parte física? ¿O hay algo más en usted y en mí que desconocemos y que el Señor está diciendo en su inspiración? Pónganle cuidado porque hay cosas importantes acerca de ustedes en su naturaleza y que debemos estudiarlas y que nos van a ayudar a estar firmes para el fin del tiempo. La naturaleza del hombre, cómo Dios nos formó, para qué fuimos formados, cuál es el propósito. ¿Será que somos solo carne o hay algo más? Bueno, necesitamos conocer muchas cosas. La naturaleza del ser humano. Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y, aquí está, y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida, aquí está. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos claro el asunto, polvo de la tierra se refiere a barro, según Jeremías, allí habla del barro del alfarero, del cual fuimos formados nosotros por el poder de Dios y su palabra. Así que aquí tenemos a Jesús moldeando al ser humano, el barro, ¿qué parte de nosotros hará referencia? Pues al cuerpo, al componente físico, a esta carne, ¿está bien? Pero el aliento de vida, ¿a qué hace referencia? Pues al componente espiritual. Eso lo vemos. Entonces se une el componente físico y se une el componente espiritual para poder conformar al ser humano, al hombre, a usted y a mí. Que no se nos olvide que tenemos dos componentes, el físico y el espiritual. Componente físico. Atentos a todo esto. Y componente espiritual. Necesidades físicas tenemos las siguientes: alimento, oxígeno, agua, luz solar, descanso, temperatura. Esas son las cosas que necesitamos y entre otras, nuestro cuerpo, nuestra parte física. ¿Quién es responsable de satisfacer estas necesidades físicas? Obviamente yo. ¿En cuánto porcentaje? Solo hoy al almuerzo alguien se comió la mitad del almuerzo y la otra persona que estaba con usted se comió la otra mitad y usted se llenó tanto que parecía que se comió todo. No, porque en esto de lo físico yo soy responsable de satisfacer mi necesidad. Yo solito. Yo como porque necesito. Mi cuerpo necesita. De lo contrario, si mi esposa come por mí, no me sirve a mí, le sirve a ella. Por lo tanto, en lo físico, yo soy responsable de satisfacer mi necesidad de comer. Puede hacer que alguien quiera paladearme y digan, ay, mire, si ve que tiene que dárselo, sí, pero si yo no lo trago, si lo dejo en mi boca, no pasa de ahí, no lo trago, ¿se cumple la función? No. Así que soy 100% responsable de comer para satisfacer mi necesidad física. Entonces, aquí tenemos claramente, yo soy el responsable. ¿De qué forma, según la ley? Tomando.
¿Y qué más? Dando. ¿De dónde tomo? De la fuente, en este caso, ¿de dónde tomo las cosas que necesito físicamente? De la naturaleza. ¿Y se las doy a quién? A los órganos, al cuerpo. Así que tomo la manzana con la mano. La manzana viene de la naturaleza del manzano, la tomo yo, la llevo a la boca la toma y luego la da al estómago, el estómago lo toma, luego lo da a los intestinos, etcétera. Así sigue la ley en todo lo que hacemos. Entonces, hasta aquí vamos bien, espero que sí. Y ahora vamos a nuestras necesidades espirituales. En el ámbito físico lo entendemos, pero ¿qué pasa en el ámbito espiritual? Tenemos unas necesidades espirituales como el afecto, reconocimiento, justicia, comprensión, paz, aprobación, verdad, lealtad, respeto, armonía, fidelidad, esperanza. Son más de 100 que necesitamos y que debemos suplirla de acuerdo a la ley. Y todas estas las necesitamos y tienen que ser 100%. No me puedo suplir solo la mitad. No puedo tener la mitad de afecto porque entonces, ¿qué pasa? Voy a necesitar afecto. No puedo tener la mitad de paz o el 90% de paz. No puedo, necesito todo o nada. Ahora, hay una necesidad especial que las contiene todas, que contiene todas las necesidades espirituales. Y hay una que están ahí. Yo lo denoto como un girasol. Cada pétalo del girasol representa una necesidad de estas que están en pantalla. Pero el girasol viene a ser quien las contiene a todas. Y alguno puede decir Dios, sí, pero Dios tiene lo que yo necesito y es el amor. En el amor de Dios, que es lo que yo necesito para funcionar, más que la comida, más que el sol, más que el agua, necesito el amor de Dios para funcionar, Él lo tiene. Y yo debo, ¿cómo? Tomarlo. Pero ¿quién es responsable? Yo. 100%. También, así como comer tengo que hacerlo yo, también tomar el amor tengo que hacerlo yo. O sea, nadie puede tomar el amor por mí. A veces los padres quieren ser muy consagrados a Dios porque para que a sus hijos les vaya bien. No, no vale. La relación íntima de dependencia solamente tiene que ver con Dios y cada uno personal con Él. Tomo el amor que necesito porque yo soy 100% responsable de tomarlo. Nadie puede tomarlo por mí. Entonces, yo como 100% responsable tengo que hacerlo mediante dos acciones. La primera, tomar como tomo los demás elementos físicos. ¿Y qué tengo que hacer? Darlo. Así que no puedo llenarme de amor porque la ley no me lo permite. Tengo que tomar el amor y darlo a los demás. Entonces, tomo de la fuente y ¿qué? Lo doy al prójimo. De esa manera estaré satisfecho en el amor. Estaré satisfecho en la felicidad, estaré satisfecho en la armonía, en la fidelidad. Solo cuando tomo de Dios lo que necesito, que Él es la fuente, en este caso el amor y todas las necesidades espirituales, las tomo de Él y se las doy al otro o a los demás, entonces estaré satisfecho de mi necesidad de amor. Pero alguno dice, pero si tengo a Dios, lo tengo todo. La verdad es que no. Porque si yo tomo el amor de Dios, me lleno, pero no lo comparto con nadie, según la ley, así no funciona. Tengo que darlo, tengo que compartirlo, porque para eso fui creado. Entonces, pero si no lo doy,
¿Qué pasa con una fuente que no da el agua que toma? ¿Qué le sucede? ¿Para dónde se va esa agua o en qué se transforma? Interesante, ¿no? Estamos aprendiendo cosas muy especiales, porque a veces pensamos que solo necesitamos de, de Dios y ya, basta. No, tenemos que amar y Jesús dijo que aún a nuestros enemigos, porque a algunos les encanta aislarse, a algunos les encanta vivir solos, a algunos les encanta irse al centro de la montaña y vivir como monjes aislados. No, así no funciona el amor, así no nos creó Dios para funcionar. Entonces, ¿cómo deberíamos suplir nuestra necesidad de amor? Según la ley básica del universo, nada puede existir ni funcionar por sí mismo. Nada puede vivir para sí mismo. Entonces, todo lo que existe y funciona debe tomar para dar. La ley de dependencia y del servicio. Todo lo tomamos de Dios y lo damos a los demás. ¿Con cuánto nos quedamos? Con nada. Aprovechamos cuando pasa por nosotros, lo disfrutamos y eso nos hace feliz, porque lo disfrutamos y saben cuándo nos sentimos más felices, no tanto cuando pasa por nosotros, sino cuando lo damos al otro. Por eso el Señor dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, el amor es una necesidad que tenemos. Y si tenemos necesidad de amor, significa que no lo tenemos. Que usted no lo tiene, que yo no lo tengo, que mi esposa no lo tiene, que mi hijo no lo tiene, que el perro no lo tiene. Y si no lo tiene nadie, entonces, ¿quién lo tiene? Ya vimos, Dios es la fuente. Así que yo no puedo andar buscando el amor en otro lugar que no sea Dios. Y lo tomo para darlo, ¿no? Entonces, nadie tiene dentro de sí mismo su propia fábrica de amor. Entonces, ¿qué hacemos con la famosa autoestima? Famosa y falsa autoestima, que tanto se promueve dentro de las iglesias y de las instituciones educativas. Sabemos por la ley que nadie tiene nada propio. Entonces el amor propio no existe. El amor debe tomarse de la fuente. Entonces, ¿cuándo soy amado? Interesante. ¿Cuándo me amo realmente como dice la autoestima? ¿Me amo cuando tomo amor de mí mismo y me doy para mí mismo? ¿O me amo cuando tomo el amor de Dios y se lo doy a los demás? Así es que me amo. Efesios 5:28 dice claramente que cuando yo amo a mi esposa, a mi pareja, me amo a mí mismo. Porque la acción de amar se completa cuando se lo doy al otro sin esperar nada a cambio. Existe una sola fuente de amor. ¿Quién es? Dios. Ahí está. Mi familia, padres, hijos, cónyuge, etcétera, existen para que yo les dé amor, no para que ellos sean mi fuente de amor. Este es el gran problema. Este es el asunto más difícil. ¿Por qué? Porque siempre vivimos esperando amor de los demás. Ahora, una evidencia que vivimos esperando de los demás es que cuando los demás no se portan bien con nosotros, nosotros nos bajoneamos, nos ponemos tristes, nos angustiamos, etcétera. Eso demuestra que nosotros vivimos codependientes de los demás. Y Dios no nos hizo esclavos, nos hizo libres. Solo que algo está mal en nosotros y por eso dependemos de todos. Pero el Evangelio vino a eso, a quitarnos esa dependencia de los demás y hacernos libres para solo depender de Dios. Entonces, Dios, fuente de amor, yo soy un canal, usted es un canal, debo tomar para poder dar. Así funcionamos. ¿Y darlo a quién? Al prójimo sin esperar nada a cambio. Y la inspiración dice, Él intercede a favor nuestro. El Padre abre todos los tesoros de su gracia para que nos apropiemos de ellos, para que los disfrutemos e impartamos a los demás. Interesante. Veámoslo acá. Al tomar nos apropiamos
Al pasar por nosotros lo disfrutamos, pero la felicidad se completa cuando los impartimos a los demás. Está claro, por todas partes encontramos la ley de la vida, la ley que Dios hizo. Los 10 mandamientos también, si los entendemos de la manera correcta. Aquí están. Entonces, atentos a lo que significa la ley de la vida, la ley del amor, la ley de la felicidad. Mire, de esta manera sabemos cómo ser felices si esto lo ejecutamos. Mire, nuestras necesidades espirituales son satisfechas con nuestra suficiente y más grande necesidad que es el amor. Yo soy 100% responsable de tomarlo de Dios, que es la fuente, y dárselo a mi prójimo, a mi más cercano, sin esperar nada a cambio, porque solo funciona hacia un lado. No funciona para ambos lados, funciona para un lado. Entonces es interesante. Y así es la ley de la vida, un circuito que tiene una sola dirección. Esa sería la ley de la vida. Pero ¿qué pasó con usted y conmigo? Según el tema anterior. Algo pasó en nuestra identidad, algo pasó en nuestro corazón. Y entonces fui creado en Adán para creerme criatura, pero debido al autoengaño, al pecado, que es una cosa misteriosa, en el pensamiento de Adán y después llegó a ser mi pensamiento y el de toda la humanidad, yo soy Dios. Y ya lo vimos, 5 características: poder, control, juzgar, adoración y dar antes de tomar. Eso me descubre como alguien que no soy, pero que me comporto de tal manera. Así que esta identidad errada de yo soy Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que sucediera en esto de las relaciones? Pues ya no creo que yo soy el responsable de satisfacer mis necesidades, sino que ahora creo que es el prójimo el que debe satisfacer mis necesidades. Entonces es mi esposa la que debe respetarme, es mi esposa la que tiene que amarme, son mis hijos los que tienen que darme atención, los que tienen que darme lo que necesito. Y entonces es mi amiga, es mi novio, es mi novia, es mi compañero de trabajo quien debe atenderme, quien debe darme lo que necesito. Y entonces, ¿qué pasó con mi responsabilidad? ¿Dónde quedó? Entonces, quito a Dios y ahora pongo a los demás como fuente. Pero doy, yo creo que doy en ese engaño, ¿no? Y le doy entonces a mi mamá, le doy entonces a mi esposa, le doy a mi amiga, a mi amigo, le doy a mi prójimo, pero le doy para que me devuelva. Y el día que no me devuelve, ese día tiene problemas conmigo porque le digo, hasta aquí llegó. Le corté el chorro. Ya no más. Basta ya. Y entonces doy para recibir porque ese es el engaño de mi corazón, mi identidad de que yo soy Dios. ¿Y qué pasa si yo sigo viviendo así? ¿O qué me ha traído hasta aquí? Pues ya no es la ley de la vida, es la ley de la muerte. Y si es la ley de la muerte, pues entonces es la ley de la enfermedad, es la ley de la infelicidad, la ley de la amargura, la ley de la insatisfacción. Y por eso nos vemos hoy amargados, insatisfechos, esclavos, porque todo cambió debido a un pensamiento inconsciente, allí denominado eh, el yo soy Dios, una falsa identidad. Todo esto ha pasado por causa del pecado. Y pues todo esto es una locura, es algo inexistente, es algo que no tiene fundamento, pero que sin embargo vivimos en ellos y no pensamos que las cosas son como las estamos entendiendo. Infelices, enfermos y morimos sin ningún propósito en la vida, solo viviendo en una falsedad y en un engaño. Entonces veamos en un gráfico lo que concierne a nuestras relaciones.
o cuál es el propósito de todas nuestras relaciones en el engaño, ¿no? En el que nacemos. No necesito ir a la tienda a comprar el engaño, ya nazco con él, ya vengo con él engendrado de papá y mamá. Así que nazco con esa identidad falsa de yo soy Dios y entonces establezco relaciones. Siendo joven, pues entonces busco novia porque quiero tener una esposa o un esposo en el caso de las mujeres, y entonces tienen esa relación. Ahora, con mi padre, con mi madre, con mis hijos, establecemos relaciones, con las mascotas. Y entonces en el engaño yo creo que tengo amor. Y entonces les doy amor a mi mujer, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a las mascotas, les doy mucho amor porque creo que tengo mucho amor. Pero cuando no hacen lo que yo quiero, se me acaba el amor. Entonces es una falsedad, porque les doy para recibir, porque yo tengo una necesidad de ser amado. ¿Sabían ustedes que fuimos creados con esa necesidad de ser amado? Pero no de los demás, sino de Dios. Porque entonces, imagínense donde Adán hubiese sido creado con la necesidad de ser amado de Eva. Entonces, ¿qué habría pasado con él todo el tiempo que vivió sin Eva? Habría muerto, habría sido infeliz, pero no fue así. Adán era feliz con Dios. Ahora iba a tener a Eva, según lo vimos qué día, para amarla, porque el amor no busca lo suyo, el amor busca darle a los demás, sin esperar nada a cambio. En la identidad errada de yo soy Dios, entonces todas nuestras relaciones, todas nuestras uniones las hacemos ¿para qué? Para que nos den. Por eso cuando no nos dan, sufrimos, nos enfermamos. Cuando ya no están, nuestra vida cambia, porque dependemos de los otros, somos esclavos de los otros, y Cristo vino para romper todas esas ataduras, porque vivimos pegados de los demás. Jeremías 2:13 dice, dos males ha hecho mi pueblo. Esto está escrito desde hace muchos años, Dios lo estableció, ¿no? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a traducirlo para nuestros días. Dos males ha hecho Wilfran. Coloquen ustedes su nombre también ahí. Dos males ha hecho Wilfran. Me dejó a mí fuente de agua viva, que es el amor. Fuente de amor y cavó para sí mismo Wilfran cisternas que no tienen amor, cisternas rotas que no retienen amor. Dos males que hizo el pueblo que dejó a Dios la fuente de amor y se buscó otras cisternas rotas. Los israelitas, ¿dónde buscaron amor? En los ídolos, en las otras personas, en los otros países, en todos menos en Dios. ¿Será que nos pasa hoy a nosotros lo mismo? ¿Dónde estamos buscando el amor? ¿Dónde lo buscamos? ¿En las cosas? ¿En la familia? ¿Saben que yo crecí con una necesidad de amor? Mi mamá no fue muy afectiva. Mi mamá no, debido a su entorno, a sus, digamos, sus problemas con los cuales creció, digamos, no fue muy afectiva, no era muy cariñosa. Mi padre menos, trabajador, pero autoridad, pero migajas de amor tal vez pocas. Y entonces crece uno con esa, entre comillas, esa necesidad de amor. Digo comillas porque uno cree que esa necesidad de amor la va a buscar en todo. Y en este caso comienza uno a indagar en la pornografía, en las novias, en las amigas y a buscar cosas en donde no las hay. A buscar amor, atención en mujeres porque supuestamente crecí con una, eh,
deficiencia de amor por parte de mamá. Y entonces eso lo lleva a uno a cometer muchas locuras, muchas tonterías y a sufrir. ¿Qué hay que entender? Que yo no necesitaba el amor de mi madre, que yo necesitaba el amor de Dios y que mi madre no me dio porque no tenía y que no entendía cómo funcionamos. Y entonces ella también buscaba amor, esperando amor de los hijos y los hijos también fríos como ella. Entonces, así muchas familias viven. Pero ahora estamos entendiendo que Dios es nuestra única fuente de amor y que cuando nos suplimos de la fuente de amor, entonces desaparecen todas esas cosas de estar buscando el amor en las páginas prohibidas, en las amistades, en las relaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque vamos encontrando lo que necesitamos, verdaderamente, no falsamente, no cisternas rotas, sino la verdadera fuente de amor. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿no? Y todos vivimos de esa manera. Hasta en los animales vivimos pegados. Entonces, aquí tenemos las necesidades espirituales, afecto, confianza, ya las vimos, todas esas las tenemos, las necesitamos, pero las tenemos que tomar de Dios para dársela a los demás, porque solamente estaremos satisfechos cuando la tomo de Dios y la doy al otro. Pero, como vemos ahí en pantalla, esto es lo que hemos estado haciendo, echándola en saco roto, como dicen por ahí, en baldes que no retienen aguas, en cisternas rotas. Y todo esto es proveniente de un corazón engañoso, de un corazón que piensa que las cosas terrenales suplen nuestras necesidades. Y por eso Jesús lo dijo claramente allí en Primera de Juan, sí, Primera de Juan 2 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en él. O sea, no dependan del mundo ni las cosas que hay allí, dependan de Dios, porque es que esas cosas se van a acabar, esas cosas van a perecer, esas cosas no pueden suplir nuestras necesidades. Y por eso al final del tiempo, todo se va a perder. No se va a poder ni comprar ni vender, porque el Señor nos cortará todas las dependencias del mundo para que su pueblo, los 144.000, dependan de Él solamente. Pero ¿qué estará pasando con la gran mayoría del mundo? Estarán dependiendo del mundo y de las cosas del mundo. Y por eso vendrá la persecución, porque unos dependerán del mundo y de las cosas del mundo y otros dependerán del Dios Altísimo, la fuente de todo. Amén. Que ojalá usted y yo podamos estar dependiendo de la gran fuente. El amor tiene que hacernos dependientes del Creador. O sea, si necesitamos ser amados, en Dios está el amor que necesito para darle a los demás. El amor tiene que hacernos independientes de las personas a quien se lo damos. Recuerden que damos amor que tomamos de Dios sin esperar que los otros nos lo recompensen. Jesús añadió, no os gocéis por el hecho de que poseéis poder, no sea que perdáis de vista vuestra dependencia de Dios. Esto está escrito cuando los discípulos se fueron hacer la misión, e hicieron milagros por allá, pero cuando regresaron, resulta que no pudieron ya, porque había autosuficiencia, había muchas cosas. Entonces, dependencia de Dios. Cuidado. Tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza, en lugar de hacerlo por el Espíritu y la fuerza de vuestro Señor. Y escuchen, el yo está siempre listo para atribuirse el mérito por cualquier éxito alcanzado. Se lisonjea y exalta al yo y no se graba en otras mentes la verdad de que Dios es todo y en todos. Ahí está. ¿Cuál es el problema? El engaño del corazón. ¿Y el engaño del corazón qué es? El yo. Mientras miréis más arriba de vosotros mismos, tendréis un sentimiento continuo de la flaqueza de la humanidad. Cuanto menos apreciéis el yo, más clara y plena será vuestra comprensión de la excelencia de vuestro Salvador. Cuanto más estrechamente os relacionéis con la fuente de luz y poder, mayor luz brillará sobre vosotros y mayor poder tendréis para trabajar por Dios. Gozaos, porque si sois uno con Dios,
uno con Cristo y uno con toda la familia del cielo. Qué bendición, que entre más tomemos y demos a los demás, más creceremos. Entre menos pensemos en nosotros, más gloria veremos de Dios. Y entonces, nuestras necesidades espirituales, ¿en dónde han estado siendo satisfechas? Hay un ejemplo de la Biblia claro, hermoso. Todo el Evangelio es de esto: separarnos de lo terrenal y conectarnos con lo celestial. Y es así como vemos en la historia de la mujer samaritana. Esta mujer estuvo buscando su amor, su compañía, su armonía, su atención en hombres, en seres humanos, que necesitaban lo mismo que ella. Y ahora, ¿cómo vivía? Insatisfecha, infeliz, amargada. Tanto era que ya no quería tener contacto con nadie del pueblo. Iba al mediodía al pozo a llevar agua para satisfacer su necesidad física, porque ella pensaba que todo se satisfacía físicamente, pero no es así. Ella tenía un gran vacío, y no era lo físico, era espiritual. Sus necesidades espirituales no estaban siendo satisfechas, porque las había buscado en cisternas rotas, en hombres que aparentemente le podían dar lo que ella necesitaba, pero que al final se daba cuenta que tenían los mismos vacíos que ella tiene. Esos hombres no le dieron el amor que necesitaba. Tal vez por un ratito, pero eso era falso. Se acabó. Era una ilusión. Y ahora ella se encuentra con la fuente del amor verdadero. Y empieza a tomarlo, a llenarse. Y se da cuenta de que había estado tras de una mentira por su falsa identidad. Y ahora se encuentra y se conecta con la fuente y se convierte en una hija de Dios, en una nueva criatura. Y ahora se llena de ese amor y corre a compartirlo con sus conciudadanos. Y les dice: vengan, miren, he encontrado a alguien que me ha dicho todo acerca de mí, alguien que me conoce. Vengan y verán. Y corren y van y conocen a la fuente ellos también. Un canal que tomó de la fuente y se convirtió en una bendición para sus semejantes, llevando el mensaje. Ella no pidió que la adoraran, no pidió que le creyeran, solo compartió, sin esperar nada a cambio. Y los demás volvieron y tomaron de Jesús y le dicen a la samaritana: ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino ahora le creemos a Él. Qué bonito. Esto es lo que tiene que pasar con usted y conmigo. Si cumplimos la ley, llevaremos a las personas a que tomen de Jesús, jamás de nosotros, jamás de un ser humano, jamás de un líder espiritual, jamás de un pastor, de un sacerdote, porque ellos también tienen las mismas necesidades espirituales que usted y yo. Así que estos samaritanos encontraron en Jesús lo que tanto necesitaban. Y tal vez fueron los mismos maridos que había tenido, las viejas, perdón, las señoras que habían hablado mal de ella, los hombres que la habían juzgado. Todo eso había corrido a conocer a Cristo. Y qué bendición, porque nosotros podemos ser los más dependientes de este mundo, los más pegados a lo terreno, los más pegados a las personas. Pero si aceptamos a Cristo y le conocemos y nos damos cuenta que estamos en un error, pasamos como María Magdalena, nos vamos a Él. Pasamos como el paralítico, nos vamos a Él. Nos pasa como el endemoniado Gadareno. Abandonamos todo lo que nos ha mantenido atado y ahora, como libres, vamos a beber de la fuente inagotable de amor. Qué bonito nuestro Dios, maravilloso Salvador. ¿Cuánto le gustaría vivir esa experiencia cada día? Porque cada día en nuestro engaño nos pegamos a los hijos, a la pareja,
a las personas, a las cosas, a los animales. Tenemos que vivir esto todos los días por la fe y el poder y la gracia del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, porque es lo que necesitamos para estos tiempos finales. No habrá nada de donde agarrarnos al final del tiempo, sino solamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por participar y ahora sí ha llegado el momento. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, pues es el momento de hacerlo. Bien, todo está bien, no están muy tímidos hoy. Nancy, adelante. Buenas noches, hermanos. Pues yo creo que yo ya había hecho esa pregunta en el otro estudio, pero pues es que a veces quisiera que nos explicara un poquito más cómo beber de esa fuente de una manera, o sea, cómo lo hacemos. O sea, yo le hago una pregunta. Uno viene cada mañana al culto, canta, ora, bueno, les pone todas las cosas al Señor sin ocultarle nada, nada, buenas, malas, emocionales, bueno, Eh, espirituales, todas las inquietudes. Leemos la palabra de Dios, la meditamos, la conversamos con Dios, hacemos esa oración, ¿no? Y le pedimos pues que sea la fuente, que nos haga un canal, proveedores. ujú. En el diario vivir se nos presentan momentos donde el Espíritu Santo nos le dice, bueno, está siendo consumidora, Nancy, y acuérdese que está, bueno, todo esto que hemos aprendido lo relaciona uno con Dios en el día, en la noche, gracias al Señor, Él nos trae a la mente todo este engaño para que retomemos lo que hemos aprendido. ¿Qué otra forma puede haber de vivir más pegados a la fuente, de depender más de esa fuente? O sea, me gustaría como algo más ilustrado, más, no sé, algo así. Bueno, Nancy, ¿Puedo decir algo? sí, adelante, Indira. Eh, yo pensaría, pues, dentro de la experiencia que estoy viviendo, al reconocer y al estudiar lo que estoy escuchando de todos ustedes, que eso también no lo había visto, es una experiencia nueva, pero creo yo que cómo lo hacemos y lo llevamos a la práctica es de esta manera así. Poder tener el conocimiento, porque es que cuando usted no tiene conocimiento de algo, usted no lo lleva a la práctica. O sea, entre más conocimiento usted, entre más consciente, porque usted habla de que es inconsciente, ¿cierto? Lo que Ujú. vivimos y lo que sentimos, cómo vivimos y cómo direccionamos todo es inconscientemente, no lo hacemos conscientemente. Entonces, cuando lo entendemos bien, ya lo llevamos al consciente, a nuestra realidad. Y cuando lo llevamos a esta realidad, entonces lo vivimos, empezamos a experimentarlo. Es algo que es una experiencia. O sea, yo creo que lo que ella dice es real. Nosotros vamos a la iglesia, hacemos eso, pero mire que no tenemos conocimiento de muchas cosas. Pero cuando viene a ser consciente en nuestras vidas, es ahí donde viene a la práctica. Y es fácil la práctica, porque ya viene a ser algo que usted reconoce, ¿cierto? Que usted está evaluando cada día, que está filtrando cada día en su vivencia. Bien. Bien, Indira, yo le añadiría lo que acaba de decir Indira, es que esa práctica solo la podemos hacer con el Espíritu Santo. Yo no puedo, porque Amén, amén. yo soy malo, pero el Espíritu Santo está trabajando en mí y yo lo permito y quiero. Entonces el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a poner esa práctica. Entonces, ¿quién me va a ayudar a ser consciente? Pues el Espíritu Santo, porque Él quiere que yo comience a cooperar con Él cada día más y más. Entonces, el ejemplo, voy a poner un ejemplo y es que digamos que mi esposa se fue de viaje para otro país y se va a quedar 3 meses. Y entonces yo digo, no, pero ¿por qué, Señor, no hay otra forma? No. Yo tengo que entender
de que ella no es mi fuente. Yo tengo que decirle cuando empiezo a sentir que me voy a quedar solo, entonces ahí tengo que decirle, Señor, yo no puedo estar solo, yo no puedo sentirme o tener pensamientos de soledad, ¿no? Que si tú estás conmigo, Señor, es suficiente. Yo te necesito a ti. Ayúdame a, a eliminar este engaño, este error de mi corazón. Así que Espíritu Santo, muéstrame cómo trabajar en ello y me aferro de las promesas y entonces no temas porque yo estoy contigo y entonces, bueno, tu palabra lo dice, así que yo lo creo y ayúdame a creer y ayúdame a ser un apoyo para mi pareja estando lejos, no que, ay, que cuando te vienes me hace falta, sino adelante, termina la obra ya, yo estoy bien con Dios y tú también, así que juntos podemos trabajar para la gloria de Dios. Ese es un ejemplo. Así que es sencillo y la experiencia cada uno la va a ir viviendo porque cada uno es diferente. Cada uno tiene su engaño a su manera, pero la verdad la va experimentando de acuerdo a cómo el Espíritu Santo vaya obrando y de acuerdo a cómo nosotros le vamos permitiendo. Así que si hubiese un derrotero o un programa específico, no. Esto es una experiencia de cada uno, pero ya estamos bien porque vamos avanzando, ya lo creemos y lo vamos viendo cada día. No importa, Nancy, si se tropieza, no importa si se equivocó hoy, mañana esa es la tarea. Señor, ayúdame a vivir de toda palabra que sale de tu boca y a cumplir tu voluntad, Señor. Ayer me equivoqué. Ayúdame a mañana a equivocarme menos o a no equivocarme, porque es Él el que nos da la victoria, nosotros nos disponemos. Pero si usted está batallando y se desanima porque cae, no, te está mirando a sí misma. Usted tiene que mirar es al victorioso, a Jesús, al que prometió que el que comenzó la buena obra en cada uno la va a perfeccionar hasta el fin. Entonces, eso también, la fe es importante. Porque a veces el egoísmo quiere exigirle al Señor tiempo y cambios determinados, y no puede ser así. Lo que yo les puedo decir es que si nos mantenemos y perseveramos y esperamos, el Señor nos dará la victoria. Porque ¿quién de ustedes no ha recibido una victoria sobre algo? Y les explico o me pongo como ejemplo yo. En el caso mío, fui alcohólico y entonces bebí durante mucho tiempo. No podía controlarme después de beber, me emborrachaba y me convertía en un problema. Gracias a Dios me cuidó porque me pegaron muchas veces, inclusive me habían podido matar o estar en la cárcel o muerto, pero aquí estoy, como pueden darse cuenta. Y fue cuando, pues tal vez no de la manera como lo entiendo ahora, pero el Señor me permitió conocerlo. Y tal vez yo iba por dejar el vicio, pero no de la manera como lo vemos hoy. Fui por una forma egoísta, porque buscamos al Señor es por egoísmo, para que nos ayude a salir de nuestros problemas y situaciones. Pero el Señor, en su misericordia, me ayudó a vencer el trago. Y de una manera misteriosa, milagrosa, en un día dejé de beber. En un día dejé el vicio. Y gloria al Señor, me hizo libre. Para mí hoy el alcohol no es una tentación, porque el Señor me hizo libre. Pero tengo otras cosas que todavía siguen siendo problemas en mí. Tengo que batallarlas. Pero ¿saben qué me dijo el Señor con esa victoria sobre el alcohol? Que así como lo hizo con el alcohol de liberarme, lo va a hacer también con otras y muchas cosas que tengo todavía por vencer con el poder del Espíritu Santo. Así que el Señor ya me dio las arras, me dio el adelanto de que así como sucedió con esto, puede suceder con todo lo demás que me perturba y me daña. Porque el Señor lo logró y la victoria de Él es nuestra, porque así por la fe y la confianza lo aceptamos. Bien, Amén.
¿Puedo aportar algo? Claro, hermana, adelante. Bueno, yo oía la pregunta de la hermana en la que ella, así como todas, queremos aprender la forma práctica, ella que cómo tomar de Dios. Usted ha dicho algo muy claro, las experiencias son muy personales, Ujú, pero ahí en esencia la misma palabra nos enseña. Él dice, sin mí nada podéis hacer. Para mí, por ejemplo, personalmente ha sido de gran ayuda mantenerme en oración, o sea, constantemente hablando y caminando con él y hablando, porque cada minuto se me presentan circunstancias en las que yo quiero tomar el control. Y ahí es donde yo me veo como que él me está diciendo, epa, epa, pare, acuérdese que soy yo el que lo va a hacer, o déjeme que eso yo lo hago. Es algo así como una experiencia de andar como anduvo Enoch, ¿no? No sé, yo lo así es. personal me ha ayudado muchísimo, Nuestra, me ha esa, ayudado, entonces me veo y le puedo comentar a la hermana, es permanecer en él, y por eso dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto, uno quiere andar con él y estar con él ujú, y hablar con él, y me llamó la atención su ejemplo que dio de la esposa que se va, por ejemplo. ujú, En este momento, ayer mi esposo se fue para España y yo estoy aquí sola. Y digo, sola no, yo no estoy, no tengo por qué preocuparme, él se fue y yo estoy aquí tranquila en la finca y sin nadie, con dos perros allá adelante que ladran a ver si entró alguien, pero yo no puedo estar pensando, ay, me quedo sola y yo qué voy a hacer, no, digo, Señor, tú ujú. estás aquí, tú sabes si tú estás aquí y tengo esa plena confianza que Él entró y al espacio a estar conmigo más de una manera más íntima y a cuidarme con sus santos ángeles. Amén. Entonces es una vivencia de fe constante. Hermana Elsa, una pregunta. Dígame. ¿Siempre había tenido esa confianza y fe o ahora es que lo No, está es experimentando? ahora que he venido Ah, entendiéndolo. gloria al Es Señor. ahora con la ley de la vida realmente. Oye, no, Ujú, eso es hace 3 meses para acá, porque el Señor me preparó, hermanos. Yo les ujú, que podía comentar mi experiencia. Yo vivía en Venezuela, en una posada extraordinaria, maravillosa. Viví 47 años en una posada y tenía mi posada allá y con todo perfecto, maravilloso. Yo aferrada a la posada porque decía, eso es mío, mío. ujú, En ese momento hubo el primer seminario que dieron con el doctor Müller y la doctora Clidia y el doctor Sandoval, lo trajeron a Colombia, no sé si ustedes lo oyeron, cuando ellos vinieron a dar el primer seminario de la ley de la vida, que fue exactamente hace 2 años. 2 años, Sí, 2 años. en febrero sí, dos Yo años. sencillamente salí de la posada porque quería ir al seminario y siempre he tenido contacto con los hermanos de las delicias, Ujú, porque lo tuve en Barquisimeto y los tenía aquí en Colombia. Entonces yo me vine al seminario de la ley de la vida. Estando en el seminario de la ley de la vida, me llamaron, todavía me pega, pero estoy siendo más fuerte para decirles, la posada se incendió absolutamente toda. Quedamos sin nada. Todo mi apartamento, todo lo que había hecho mi esposo, porque él es el arquitecto, todo eso quedó en ruinas. Yo regresé en el mismo momento en que estaban sacando absolutamente todo quemado, solamente con lo que tenía puesto. Ya yo no tenía absolutamente nada. Y ahí fue que empecé en esa experiencia de la ley de la vida a entender que nada nos pertenece, que nada es mío, que todo es de él y el día que quiere no lo quita. Él es el dueño.
Él es el Amén. que sabe cómo, cuándo y en dónde y qué es lo que tiene que hacer conmigo. Y empecé a luchar para aprender a aceptar eso porque me costaba, me costaba. Estoy todavía en el crecimiento, pero he empezado a ver en mi experiencia personal que la vivencia es entender que Él es el dueño mío. Ujú. Ayer me pasó algo extraordinario y me acordé también de algo que ustedes nos han venido enseñando. Tenía un problema en un diente terrible. Terminé diciéndole, tenía angustia de ir al odontólogo porque sabía lo que significaba meterme fresa y que me iban a hacer tratamiento de conducto y todas esas cosas. Y yo soy floja para eso, Ujú. pero me tocaba ir, quiera que no. Y empecé a orar y a decirle, vámonos juntos. Usted sabe que ese diente es suyo, ese no es mío. Usted me lo puso, ayúdeme y deme las fuerzas para poder soportar. Y ustedes vieran la maravilla como me trató la odontóloga, como hizo el trabajo y no tuve el más mínimo dolor. Entonces uno empieza a experimentar que de verdad somos de Él y nadie más es el dueño y Él es el único que tiene derecho a hacer con nosotros lo que quiera. Y ahí es donde nosotros tenemos que sencillamente mantenernos bajo Él, su gracia, su palabra, caminando con Él como caminó Enoc, para que ese yo muera y podamos tener esa nueva vida que es la de Él en Amén. nosotros. Amén. Es que ese es el problema de nuestro engaño, que nosotros queremos ir al ritmo de nosotros, pero no. El Señor dijo, bástate mi gracia. Jesús dijo, no mi Amén. voluntad, sino la tuya. Y es lo que necesitamos aprender. Porque es que a nuestro yo le gusta salvarse. Eso lo lleva en su engaño. Y entonces conocemos la justificación por la fe y vamos a ver cómo es que nos ganamos la justificación por la fe. Y comenzamos a hacer cosas y a ponerle, a quitarle, a añadirle, a, a descontarle. Y terminamos en el legalismo. Y lo que el Señor quiere llevarnos es a una rendición completa, plena. Y nos lleva poco a poco, paso a paso, así como a la hermana Elsa le ha pasado, a mí también. Y sé que a todos ustedes, o sea, no miremos, en este sentido, no miremos al futuro. Por la fe sí, pero en la experiencia miremos al pasado y miremos hacia atrás y digamos, ¿Dios sí ha hecho algo conmigo? Imposible que no haya hecho nada conmigo. Y si analizamos y le decimos, Espíritu Santo, ¿me puedes mostrar cuánto he avanzado? Tal vez no lo veamos todo como pensamos, pero el Espíritu Santo nos va a recordar o nos va a mostrar cosas como hemos sido victoriosos. Ajá. Entonces, Amén. listo, mis apreciados. Entonces, gracias por la participación y que Dios les bendiga. Nos vamos entonces a terminar con una oración. ¿Listo? Amén. Querido Dios, damos gracias porque nos estás enseñando y nos estás llevando paso a paso. Acompáñanos en esta camino de aprendizaje y ayúdanos a llevar cada día el estandarte de Cristo. En tu nombre, Jesús, esperamos. Amén y Ángeles nos amén. acompañen. Amén. Feliz noche. Amén, feliz noche. Gracias.